Marcos, hablando del deporte y comparándolo en la vida cristiana, como hace el Señor, nadie va a competir con la idea de perder. Todo el mundo quiere la victoria. Pero hay momentos que la derrota viene. Quizás no por culpa de Dios, en su gran mayoría, sino por culpa de nosotros. Y en otras, como por la providencia de Dios, como fue el caso de José, que perdió lo que tenía, salió derrotado de la casa de... Aparentemente, sí. Pero una vez yo recuerdo que por algo que yo traté de lograr en mi carrera como siervo de Dios, y hice todo, pero alguien lo bloqueó y al final no lo pude lograr y yo me quedé desalentado porque fue como una derrota. Y entré a una librería, y eso estamos hablando de los años 80. Y después de eso, esas verdades, hay verdades que yo he recibido que han cambiado mi perspectiva de vida. Yo entré muy desalentado a esa librería, y esa librería en el fondo tenía un letrero que decía lo siguiente: no deje que una derrota te derrote y no deje que una victoria te venza. Y yo dije, wow, eso me recuerda ese elemento que es propio del que corre la carrera, que es la humildad. Eso nos recuerda que la providencia de Dios muchas veces nos deja ganar y otras veces nos deja perder. Porque perdiendo es como aprendemos a perder muchas cosas malas de nosotros. Y ganando es como aprendemos nosotros a persistir en fidelidad a Dios, como un estímulo de Dios para su gloria. Y cuando perdemos, nos sirve como una lección para que sepamos de dónde vino la derrota. Porque todos los equipos tienen una parte de su entrenamiento que ponen video del juego donde perdieron para ellos poder identificar qué fue lo que hicieron mal para perder. Entonces, el creyente, Dios quiere que siempre salga vencedor. La palabra de Dios así lo dice. En 2 de Corintios capítulo 2 dice la Biblia: más gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Pero quien está hablando de que Dios lo lleva de triunfo en triunfo es el que estuvo muchas veces preso, es el que estuvo muchas veces náufrago, es el que estuvo muchas veces de su vida apedreado. Entonces, en la vida cristiana aprendemos que no es derrota todo lo que llamamos derrota, ni que es victoria todo lo que nosotros ganamos victoria. Así es. Pero aparte de eso, José, tenemos que tener mucho cuidado con las reacciones ante las victorias espirituales y ante las derrotas espirituales. Cuando pensamos en los deportistas, nosotros vemos reacciones inadecuadas en ambos casos. Es muy común cuando hay una derrota que tú ves a algunos deportistas estrellando, si son tenistas, estrellando la raqueta, a veces beisbolistas estrellando el guante, tirándolo. O sea, reacciones de molestia. En estos días hubo uno que tuvo que pedir perdón porque él se golpeó la rodilla con la raqueta. Y vemos diferentes reacciones ante la derrota que son inadecuadas. Pero también vemos reacciones inadecuadas ante la victoria. A veces cuando ganan, tú lo ves, que hacen así como yo mismo soy. Está bien, espérate, tú ganaste, pero cae mal porque hay un orgullo que no es agradable, que no es... Hay una manifestación por la victoria que no cae bien, porque es falta de humildad. Así que nosotros debemos de ser humildes en las victorias y pacientes en la derrota. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero déjame decirte algo más, que sí es diferente a los deportes. En los deportes, tú ganas por tu esfuerzo
y a veces pierdes por tu desidia. Tú eres responsable de perder, tú eres responsable de ganar. En la vida cristiana, cada vez que tenemos victorias, la gloria no es nuestra, la gloria es del Señor. Y cada vez que tenemos derrotas, la culpa es nuestra, la culpa no es del Señor. En el sentido de, a menos que sean situaciones providenciales, y cuando son situaciones providenciales, no son derrotas. Porque, siguiendo el ejemplo de José, el que los hermanos lo vendieran, humanamente hablando, es una derrota. Pero hay que esperar que la historia termine para darse cuenta que no fue una derrota, que fue el instrumento que el Señor usó para traer victoria a la vida de José. Pero cuando son derrotas, llamamos derrotas a cosas que nosotros somos los que reaccionamos mal. Siempre es nuestra responsabilidad. Cuando nosotros caemos en pecado, es nuestra responsabilidad. Y cuando nosotros lo hicimos bien, es la gloria del Señor. Porque lo hicimos bien por su ayuda, porque sin Él posiblemente hubiéramos seguido los instintos de nuestro propio corazón. Así que tenemos que aprender en la vida cristiana a reaccionar muy bien a las victorias y a las derrotas. Un aspecto importante con respecto a eso que hemos hablado acerca de la humildad es ese otro aspecto que tiene que ver con aquellos elementos propios de la vida cristiana y del deporte, que es la superación. Que cada vez que nosotros aprendemos algo bueno, nos va a ayudar a superarnos mejor en lo que estamos haciendo en nuestra vida cristiana, igual como pasa al deportista, que hay muchos elementos hoy en día que les ayudan a mejorar su rendimiento. Claro que tienen que tener cuidado con los famosos esteroides y todo eso, que hay una campaña buena, me fascina esa campaña en todos los deportes, para que todo el mundo pueda competir legítimamente. En igualdad de condiciones. ¿Qué es lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, capítulo 2, cuando habla del soldado, cuando habla del atleta y cuando habla también del labrador, que tiene que ser haciéndolo legítimamente? Ahora, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, Marcos, en dependencia del Señor. Pero Él nos manda a nosotros que al hacer nuestra parte nos esforcemos. El apóstol Pablo habla de ese esfuerzo. Ese esfuerzo debe comenzar con el hecho de que nosotros tenemos que poner nuestro cuerpo en servidumbre, como hemos dicho en varias ocasiones. O sea, luchar en contra de nuestros deseos carnales, luchar en contra de el maligno, luchar contra los entretenimientos, las desviaciones que hoy en día nos hacen daño. Y él dice, yo tengo que luchar y golpear mi cuerpo, yo tengo que tener ese control, esa disciplina. Dios me lo demanda para que pueda yo, por la gracia de nuestro Dios, poder, no habiendo sido ya heraldo, yo mismo venga a ser derrotado. O sea que muchas de las derrotas, vamos a usar ese término, y poniendo a un lado algo que nosotros creemos mucho, que es la providencia de Dios. Poniendo a un lado la providencia de Dios, siguiendo la línea del apóstol Pablo, cuando las cosas salen mal, no se la podemos atribuir a Dios, sino a que nosotros hemos contribuido o trabajado para nuestra derrota por no tener ese control, esa disciplina, esa dependencia de Dios en medio de nosotros. Entonces, sí tenemos que trabajar para la victoria, porque eso es lo que el apóstol Pablo dice en primera de... Yo quiero llegar, yo quiero ser el primero, y no solamente para una corona corruptible, sino una corona incorruptible. O sea que él es un gran ejemplo de esfuerzo, él es que utiliza tanto esa figura. Tú no ves a Pedro, hasta donde yo tengo recuerdo, no ves a Juan, no ves a Santiago, el autor de Hebreo, Judas, que son los otros escritores, ellos ninguno utilizan eso. Me gusta el apóstol Pablo porque era un hombre también competitivo para lograr hacer la voluntad de Dios. Pero como tuvo muchas victorias, y como dice 2 de Corintios 12, para que la grandeza de las revelaciones, Dios me dio un aguijón para mantenernos humildes. Que en las victorias debemos glorificar a Dios
En las derrotas debemos preguntarnos si ha habido una providencia que Dios nos quiere enseñar o qué fue lo que pasó que nosotros no obedecimos. En los deportes a veces, aún perdiendo, tú ves que los deportistas dicen, esta derrota me ha enseñado mucho y creo que me va a hacer mejor la próxima vez. Así que más que victoria o derrota, lo importante es la actitud que nosotros tengamos ante ellas, porque eso es parte de la carrera cristiana. Humilde cuando hay derrotas, humilde cuando hay victorias y siempre dependiendo de Dios En todo. y dándole la gloria a Dios. Amén.